Después de la culminación de un conflicto de varios años de duración en toda la galaxia entre la Confederación de Sistemas Independientes y la República Galáctica, conocido como las Guerras Clon, donde la República emergió victoriosa, los ciudadanos de la galaxia no sabían que su líder, el Canciller Supremo Sheev Palpatine, era secretamente el Señor Oscuro de los Sith, que había orquestado la guerra para su propio beneficio con el objetivo de alcanzar la venganza de los Sith. La Orden Jedi, a pesar de su papel oficial como pacificadores, acordó comandar el recién formado Gran Ejército de la República, liderando a sus soldados clon en la batalla a lo largo de varios frentes en toda la galaxia, por lo que sus números se vieron reducidos por las pérdidas sufridas en batalla. También con el paso del tiempo fueron perdiendo apoyo entre la élite política, el liderazgo militar del Gran Ejército y buena parte de la población de la que cada vez más se distanciaban. Además del declive de los Jedi, el Canciller Supremo Palpatine aseguró su propio ascenso a medida que el Senado aumentaba constantemente sus poderes. Al final de la guerra, sus poderes se habían vuelto prácticamente ilimitados y su relación con el Consejo Jedi se había deteriorado. Cuando el caballero Jedi Anakin Skywalker les trajo pruebas de que Palpatine era en realidad el Señor Oscuro oculto de los Sith, intentaron arrestarlo. Sin embargo, su intento fracasó cuando Skywalker los traicionó y juró lealtad a Darth Sidious como su nuevo aprendiz, Darth Vader. Sidious inició la culminación del gran plan de los Sith para eliminar tanto a los Jedi como a la República, ordenando a los soldados clon que ejecutaran la Orden 66, que pedía la ejecución de sus comandantes Jedi, mientras Vader dirigía un ataque a su templo en Coruscant. Con sus enemigos eliminados, la República y su ejército bajo su control y cualquier oposición gastada por años de guerra, Sidious se declaró emperador y anunció la reorganización de la República en el Imperio Galáctico, uno que los senadores aceptaron para garantizar la seguridad y la estabilidad después del caos de las guerras clon. El ejército clon fue reemplazado por soldados humanos reclutados de forma convencional, debido a que muchos de los clones, pese a su diseño, desarrollaron conciencia propia y cuestionaron las órdenes del imperio, y también debido al elevado costo de su producción en camino, por lo que el imperio llevó a cabo una operación para retirar todos los activos útiles, incluidos soldados clon, cadetes clon, científicos y tecnología de clonación del planeta Camino antes de destruir su capital, Ciudad Tipoca, para que los caminoanos no pudieran usarla contra el imperio para crear otro ejército clon. Aunque tenía la intención de usar el imperio para obtener poder ilimitado, Darth Sidious mantenía la fachada de que el nuevo régimen era simplemente una continuación de la República. Sin embargo, esta fue una jugada para evitar que sus enemigos reunieran la fuerza suficiente para actuar abiertamente contra él. Reorganizó el antiguo Senado Galáctico de la República en el nuevo Senado Imperial. Aunque este nuevo organismo no poseía tanto poder como su predecesor, conservaba la capacidad de aprobar leyes. La mayoría de los senadores se abstuvieron de criticar directamente al emperador a medida que el imperio se fortalecía. Pero el Senado pronto se dividió entre los seguidores del nuevo orden y aquellos que aún deseaban un retorno a la democracia. Estos senadores trabajaron tan duro como pudieron para frenar los excesos del imperio y pronto se convirtieron en el único freno al poder del emperador. Los más destacados entre la oposición silenciosa del emperador fueron Bail Organa de Alderaan y Mon Mothma de Chandrila, que esperaban poder marcar la diferencia desde dentro, pero fue en vano. Sin embargo, llegaron a tener suficiente peso en el Senado para influir en las decisiones del imperio, ya que los niveles más altos del nuevo régimen temían constantemente un posible levantamiento contra su gobierno. Además de sus actividades oficiales como miembros del Senado Imperial, Organa, Mothma y sus aliados comenzaron a emprender operaciones encubiertas con el objetivo de, eventualmente, montar una oposición considerable e inevitable al imperio. Sus objetivos no eran originalmente organizar una rebelión o cualquier forma de oposición armada contra el emperador.
Buscaron encontrar y reclutar grupos e individuos que se opusieran al nuevo orden y unirlos hacia un objetivo común: la restauración de la República y el fin de la tiranía del imperio. Sin embargo, a medida que el movimiento crecía y las atrocidades empeoraron, este creciente movimiento comenzó a considerar la idea de que la resistencia armada sería la única forma de salvar la galaxia. Usando fachadas y ocultando sus negocios, comenzaron a canalizar fondos hacia la formación de un ejército unido bajo la misma rebelión. Grupos de insurgentes que alguna vez estuvieron aislados, como los partisanos de So Guerrera, se unieron y se les dieron objetivos comunes que lograr sin dejar de ser lo más discretos posible. La Orden 66 y la declaración de los Jedi como traidores por parte del emperador Palpatine llevaron a la devastación de la Orden Jedi, ya que comenzó una purga en toda la galaxia. Apenas unos pocos cientos de la Orden, que alguna vez fueron de 10.000 miembros, escaparon con vida. La ex Padawan Ahsoka Tano sobrevivió y fue reclutada por el senador Bail Organa, otorgándole el mando de su naciente red de inteligencia. Tano creó Fulcrum, una red de agentes encubiertos que operan bajo este nombre común para enmascarar sus números. Su tarea sería recopilar información sobre las actividades imperiales y reclutar a más individuos y grupos para formar un movimiento más grande contra el imperio. Por su parte, el planeta Lothal, ubicado en el borde exterior, muy importante debido a sus depósitos de minerales valiosos, incluidos los cristales Kyber, los cuales eran necesarios para el imperio para sus proyectos secretos, por lo que tenía una alta presencia imperial con instalaciones militares y fábricas por todo el planeta. Esto llamó la atención de los espectros, un grupo de individuos que sufrieron alguna forma de injusticia por parte del imperio. Su líder era Hera, hija de Sham Syndulla, el líder de la resistencia insurgente de Ryloth. Hera es una gran piloto y poseía el Fantasma, un carguero ligero BCX-100, junto a su droide C-1-10P, llamado Chopper. El segundo al mando era el antiguo Padawan Caleb Dune, bajo el alias Kanan Jarrus, que logró sobrevivir a la Orden 66. Luego se les unió el guerrero Lasat, conocido como Garaceth Aurelius, o Sev, uno de los pocos sobrevivientes de la masacre de su planeta a manos del Imperio. Otro miembro era Sabine Wren, una mandaloriana que huyó después de que Mandalore fuera subyugado. Por último, Ezra Bridger, un huérfano reclutado de las calles de Lothal que luego se descubrió que era sensible a la fuerza y fue tomado como aprendiz de Kanan. Sus operaciones eran realizadas en el sector de Lothal y pronto se ganaron una reputación. Llamaron la atención de altos oficiales imperiales tales como el Grand Moff Tarkin y el Gran Inquisidor, siendo este último enviado a purgar a los Jedi por Darth Vader, pero cayó en Mustafar, donde los espectros rescataron a Kanan, destruyendo la nave de Tarkin con la ayuda del Escuadrón Fénix al que se unieron. El Imperio se dio cuenta que esas actividades rebeldes debían estar coordinadas y eran de mayor magnitud. Con la pérdida de otros inquisidores y el fracaso de Vader en capturarlos, la séptima flota fue enviada a Lothal comandada por el gran almirante Thrawn, quien concluyó que el Escuadrón Fénix jugó un papel muy importante en dichas operaciones. Permitió que los rebeldes continuaran con sus actividades ofreciendo poca resistencia, estudiando sus patrones. Mon Mothma se desilusionó en esta época del Senado por el gran número de atrocidades cometidas por el Imperio y que quedaron impunes. Después de la masacre de Gorman, donde un grupo de protestantes pacíficos fueron víctimas de las fuerzas imperiales, por lo que Mon Mothma dio un discurso denunciando el suceso y culpando al emperador personalmente, renunciando al Senado. Sin su inmunidad, intentaron detenerla, pero logró escapar y se reunió con el equipo de Hera. En Dantooine, Mon Mothma dio un discurso denunciando al imperio y llamando a las células rebeldes para que se unieran y lucharan para liberar la galaxia. Y así surgió la Alianza Rebelde propiamente. Mientras que las fuerzas rebeldes se concentraron en Atolon para su primera operación de la guerra en Lothal, junto con el grupo Massassi del general Dodonna. El plan era atacar Lothal coordinando con la resistencia local,
donde usarían los escudos planetarios y las armas contra la séptima flota. El ataque fue descubierto por los agentes de Thrawn, quien filtró la información intencionalmente a Alexander Kallus, un agente imperial que colaboraba con Fulcrum. Cuando intentó informar a los rebeldes, su transmisión fue interceptada y así se enteraron de la ubicación de la base rebelde. Solo llegó la mitad del mensaje, pero Syndulla dedujo que su ubicación fue comprometida y ordenó una evacuación inmediata, mientras que la séptima flota llegó a bloquear su vía de escape así como sus transmisiones. El grupo Masashi de Dodona consistía en 3 cañoneras clase Brahatok, 3 fragatas de escolta Nebulon B y 3 corbetas CR-90, así como la flota del Escuadrón Fénix, que consistía de 4 corbetas CR-90, 3 corbetas cabeza de martillo, 2 transportes medianos GR-75 y un crucero pesado clase Fuego de Quasar. Eran superados por la séptima flota, conformada por 5 destructores imperiales clase 1, 2 cruceros ligeros clase Architect y 2 destructores estelares clase Interdictor. El general Dodona ordenó retirarse al hiperespacio, pero el destructor clase Interdictor del almirante Constantine activó sus proyectores de pozos de gravedad, evitando que la flota rebelde saltara al hiperespacio. El almirante Constantine ordenó a la flota que destruyera la primera fragata Nebulon B que había sido sacada del hiperespacio. Poco después, el gran almirante Thrawn llegó a bordo de su nave de mando, el Quimera, con Kallus cautivo. Sabiendo que la flota rebelde no podía romper el bloqueo, Syndulla propuso lanzar un ataque de distracción para permitir que una de sus naves huyera al hiperespacio con noticias del asedio de Attilan. Ezra Bridger y Chopper fueron elegidos para la misión y a los 2 se les asignó el caza que pertenecía a Maul. Al poner en acción el plan de Hera, el comandante Sato ordenó a las naves rebeldes asumir la formación de punta de lanza y desplegar cazas estelares. Las naves rebeldes protegerían el guantelete de Ezra mientras intentaban forzar una brecha a través de la formación imperial. Sin embargo, Thrawn se anticipó al movimiento de Sato y ordenó a su flota que reforzara el centro y desplegara cazas en el frente. Los bombarderos rebeldes lograron dañar a uno de los destructores estelares de Thrawn con torpedos de protones, pero fueron abrumados por los cazas TIE. La potencia de fuego imperial de las naves capitales y los cazas TIE condujeron a la destrucción de varias naves rebeldes, incluidas 3 corbetas CR-90, una segunda fragata Nebulon B, una cañonera clase Brahatok Orion y numerosos cazas estelares. Con los rebeldes incapaces de romper las líneas imperiales, el comandante Sato ordenó a su tripulación que abandonara el crucero clase Fuego de Quasar. Él y 2 voluntarios volaron hacia el centro de la formación. Buscando ganar la gloria para sí mismo, el almirante Constantine desafió las órdenes de Thrawn y llevó a su crucero Interdictor a interceptar la nave rebelde. Sato luego estrelló su nave en el Interdictor, destruyendo ambas naves y todas las vidas a bordo. El sacrificio de Sato permitió que Ezra y Chopper huyeran al hiperespacio. El Interdictor restante se movió al centro y las demás naves avanzaron, mientras que los rebeldes se retiraron a la superficie de Attilan, y los imperiales enviaron tropas para atacarlos en tierra, pero lograrían resistir el tiempo suficiente. Habiendo escapado del bloqueo, Ezra trató de pedir ayuda a Mon Mothma. Sin embargo, la líder rebelde no pudo enviar refuerzos, ya que ella no quería exponer la verdadera fuerza de la alianza rebelde al imperio. En su desesperación, Ezra y Chopper viajaron al planeta Crones para buscar la ayuda de Sabine Wren y su familia, el clan Wren, que estaban en medio de una guerra civil contra el clan Saxon respaldado por el imperio. La condesa Ursa Wren, la madre de Sabine, no pudo brindar asistencia debido a que estaban ocupados contra las fuerzas del clan Saxon, pero aceptó que su hija Sabine, su hijo Tristan y Fenn Rau dirigieran a varios voluntarios y naves mandalorianas para que acompañaran a Ezra y Chopper a Attilan. En el espacio, Ezra, Chopper y sus aliados mandalorianos lanzaron un ataque en los flancos de la flota de Thrawn. Mientras los cazas de Fenn Rau enfrentaban a los cazas TIE,
Ezra y Sabin volaron el guantelete hacia el segundo crucero interdictor imperial. Mientras Chopper se quedó a bordo, Ezra y los mandalorianos aterrizaron en el casco del interdictor y procedieron a atacar los proyectores de pozos de gravedad, logrando destruir el crucero. La destrucción del crucero interdictor coincidió con Hera y las naves rebeldes restantes que llegaron al espacio alrededor de Atolón. El convoy rebelde se abrió camino por segunda vez a través del bloqueo imperial. Hera y la tripulación del Fantasma lograron rescatar a Kallus, que había escapado en una cápsula de escape. Fue una victoria táctica para el Imperio, pero Thrawn falló en capturar a los oficiales rebeldes de alto rango. La rebelión, por su parte, sufrió una terrible derrota con muchas bajas y naves perdidas, pero el desastre pudo ser peor. La decisión de Mon Mothma de no enviar refuerzos fue vital para seguir manteniendo la verdadera fuerza de la alianza en secreto, probando que no estaban listos para una guerra abierta.